Tengo un romero al que le aparecieron unos puntitos blancos en las hojas. Quédate a ver el video, te voy a mostrar qué es lo que voy a hacer. Para los que no me conocen, yo soy Pablo y esto es Crear y Sembrar. Con la llegada de la primavera comienzan a aparecer algunas plagas. Y la mayoría de las veces esos insectos no representan un verdadero problema. E incluso podríamos considerarlos partes del ecosistema de nuestro jardín. Pero cuando comienzan a afectar el crecimiento de nuestras plantas o se extienden demasiado, entonces ahí tenemos un verdadero problema y hay que pensar qué vamos a hacer con ellos. En el caso de la plantita con puntos amarillos o blancos que te mostré cuando comenzaba el video, yo cometí el error de ponerla entre un grupo de plantas que crecen muy alto, como son las habas. Entonces esa planta de romero estaba recibiendo poco sol y poca aireación. Como ya va llegando el momento de recolectar algunas de las habas, lo que voy a hacer es quitar las plantas de habas para proveerle a esa planta un mayor acceso a la luz y una mayor circulación de aire. Y bueno, vamos a ver si podemos identificar quién es el causante del problema. Lo primero que hago yo, si no veo los insectos sobre la hoja, es dar vuelta a la hoja. Estos insectos son tan chiquititos que es muy difícil capturarlos con la cámara. En cualquier otra planta podríamos pensar que estos insectos son thrips, pero como se trata de una planta aromática, yo pienso que son ácaros. Ambos son súper pequeños y muy difíciles de ver a simple vista, muy difíciles de identificar a simple vista. De todas formas, para ambos podemos usar la solución que vamos a preparar ahora. Como te dije en otros videos, siempre que aparece una plaga, seguramente tarde o temprano aparece su enemigo natural. En este caso, para los ácaros, el enemigo natural son las vaquitas de San Antonio o mariquitas, y acá estoy intentando enfocarte una larva de vaquita de San Antonio. Para atraer este tipo de insectos es que tenemos que poner en nuestros jardines y huertas flores y plantas aromáticas. Esta plaga está afectando únicamente a esta planta de romero, pero me doy cuenta por las características que veo en las hojas, por ejemplo esta punta negra, que ya empieza a afectar la planta. Lo primero que voy a hacer es quitar algunas plantitas que están acompañando a esta planta de romero. El romero no tiene grandes requerimientos nutricionales, pero como este está en maceta, le voy a agregar un puñadito de humus de lombriz directamente sobre la superficie. Como último paso, voy a rociar la planta con una solución de jabón y aceite de neem que te voy a mostrar cómo se prepara en los próximos segundos. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas al canal. Si activas la campanita te van a llegar las notificaciones cuando publique nuevos videos. Si nunca usaste aceite de neem, tenés que saber que es completamente inofensivo tanto para los humanos como para las plantas. Ahora te voy a mostrar la etiqueta para que puedas ver que es útil contra una gran cantidad de las plagas que podemos llegar a tener. Para prepararlo adecuadamente, lo mejor es siempre seguir las indicaciones del fabricante. En invierno, si tus inviernos son bastante fríos como los míos, el aceite de neem puede solidificarse y te va a convenir colocarlo en un baño de agua tibia antes de homogeneizarlo y usarlo. Para esta botellita con rociador que tengo yo, lo correcto es agregar 8 gotas de aceite de neem.
Esta botella tiene 1 litro de agua y le voy a agregar una cucharadita de jabón. Idealmente deberíamos usar jabón potásico, pero en este momento no tengo, y entonces uso el jabón blanco de lavar la ropa. El que viene en barra y tiene la menor cantidad de aditivos posibles. No es lo ideal por su contenido de sodio, pero vamos a hacer una aplicación breve y directamente sobre las hojas. Te estaba señalando justo antes de la película de aceite de neem. Entonces lo que vamos a hacer es homogeneizar enérgicamente, porque estamos poniendo aceite en agua jabonosa y esto tiene que quedar muy bien mezclado. Además, no deberían quedar partículas de jabón. Yo lo dejo reposar algunos minutos y vuelvo a homogeneizar antes de aplicarlo. Esta solución la voy a aplicar 3 veces durante la primera semana y después 1 vez por semana, tratando de que sea siempre el mismo día. Como verás, saqué las plantas de habas que impedían que el sol llegue a esta plantita de romero. Recordá que el romero es una planta de pleno sol y que no va a requerir riegos abundantes. Es más, mi consejo es que dejes secar la tierra de la superficie de la maceta antes de regar nuevamente. Bueno, y la única forma de saber que el tratamiento que estamos aplicando sirve es esperar a ver los brotes nuevos. Acá tengo 4 o 5 hojitas que son brotes nuevos que ya no tienen esos puntitos blancos. Las hojas viejas van a seguir teniendo esos puntos blancos. Gracias por haber llegado hasta el final. Antes de despedirme te quiero dejar como recomendación algunos videos, entre los que está este video en el que hago unas etiquetas para tus frascos y viene muy bien para nuestros frascos de romero. Espero que te haya gustado, nos vemos en el próximo video.